Gracias. También me faltó hacer un comentario con la última intervención del diputado Jesús. En relación a las reestructuraciones del Infonavit, son 384,000 acciones, pero algo también muy importante que se me fue a comentar es que la reforma que se realizó en el Infonavit permite que 70 millones que tuvieron algún vínculo laboral puedan ser, digamos, ya beneficiarios de un crédito del Infonavit. Eso quiere decir que la población que hoy en día no tiene un vínculo laboral, pero que lo tuvo con un monto, vuelvo a reiterar, 70 millones, hoy en día tengan una posibilidad de acceder a una subcuenta de vivienda. Eso permite que la gran mayoría de la población mexicana pueda acceder a un crédito de vivienda, sobre todo para la población no derechohabiente, donde tanto los trabajos de la propia Comisión Nacional de Vivienda como de la Sociedad Hipotecaria Federal asciende a un monto de más de 500,000 de acciones para los no derechohabientes en esta administración. Es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. Yendo a la pregunta o a las diferentes preguntas del compañero Alan Castellanos, comentar que, bueno, el 50% de las intervenciones del programa de mejoramiento urbano no son en municipios gobernados por Morena. Con todo gusto le podemos dar la relación al respecto. El 50% no son en municipios de Morena. Otra cosa es que la gran mayoría de los municipios y las entidades gobiernan Morena. Sin embargo, el 50% no son de Morena. También en relación al tema de lo que corresponde el monto de inversión en el Fondo Metropolitano, esta mención que hacen consecutivamente año con año, comentar que el programa o el Fondo Metropolitano anteriormente tuvo una inversión de 2,500 a 3,000 millones de pesos. Sin embargo, el monto de inversión por parte del programa de mejoramiento urbano asciende a 13,000 millones de pesos en zonas metropolitanas. Digamos, con más de 500 obras en dichas zonas metropolitanas. Esto prácticamente ha triplicado el monto de inversión al Fondo Metropolitano. No solamente estamos atendiendo de mejor forma, sino que hemos ampliado nuestro mecanismo de atención en las zonas metropolitanas. Asimismo, comentar que en lo que corresponde el tema del famosísimo béisbol, bueno, es uno de los muchos deportes en los cuales nosotros promovemos. Por dar un ejemplo, el total de inversiones en materia de béisbol ocupa el 22% de la inversión en equipamientos deportivos, pero el tema de fútbol, eso sí nadie se queja, tiene el 23%. O sea, tiene un 1% más la inversión en canchas de fútbol. Entonces, bueno, pues van a la par. Hay que tomar en consideración que a lo mejor aquí en la Ciudad de México el fútbol es prioridad, pero si uno conoce el norte y si uno conoce el sur, el deporte preferido es el béis. Y en el centro, el fútbol. Entonces, sí quisiera dejar muy en claro que mantenemos una relación muy estrecha entre canchas de fútbol con canchas de béisbol, ¿no? Y bueno, pues esos serían mis comentarios. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Cárdenas Monroy del Partido Revolucionario Institucional hasta por 3 minutos. Me parece que vía Zoom. Adelante, diputado. Buenos días, compañeros diputados de las Comisiones Unidas. Quiero en primer término saludar al señor secretario y además me da mucho gusto que finalmente vaya a la Cámara de Diputados, donde solamente puede encontrar coadyuvancia en el trabajo tan importante que realiza, y que la corresponsabilidad que se tiene entre los poderes, particularmente el Poder Legislativo y el Ejecutivo, se traduce todo en favor de la sociedad, no en favor del engrandecimiento ni de alguna institución política ni de algún gobierno en particular o orden de gobierno. Lo fundamental que hacemos los representantes populares es buscar los beneficios para la gente. Secretario, hay muchos asuntos importantes que necesariamente van más allá de la voluntad política a la que usted se ha referido. La voluntad política tiene que ser con la concurrencia de los órdenes de gobierno para impulsar proyectos, pero los proyectos se hacen con partidas presupuestarias, y las partidas presupuestarias se aprueban en la Cámara de Diputados, pero si las partidas presupuestarias no son planteadas en su tiempo, con mucha visión y con mucha responsabilidad para poder atender los diferentes temas que tienen que ver
con esta importante dependencia que es transversal en todas sus actividades y que lo mismo ve las cuestiones de la propiedad social, que ve las reservas territoriales, que ve los fondos metropolitanos que usted acaba de mencionar, no comparto con usted esa visión, que ve lo que tiene que ver con los catastros y los registros públicos y que tiene que ver también sin duda alguna con los espacios públicos, los planes de desarrollo municipal y estatal, y que tiene que ver con el desarrollo integral, en el que la inclusión debe ser la premisa fundamental para que el desarrollo se dé. Finalmente, el que poco pide, nada merece. Y si la Secretaría no pide más presupuesto o está verdaderamente subordinada a las políticas de restricción, no de desarrollo que impone la Secretaría de Hacienda, bueno, seguramente que los presupuestos cada día serán menores. Usted habla de logros muy importantes en los 4 años, le sobran 2 años. Yo espero que al final efectivamente sus números sean mejores que el del anterior sexenio, pero cuando no alcancen esos números, entonces la evaluación va a ser muy complicada. Yo deseo verdaderamente que sean exitosos en toda su gestión y que esta dependencia, que es seguramente de las más recientemente diseñadas con una nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y también de desarrollo metropolitano, pueda en todo momento darle las facilidades que anteriormente no se tenían para poder llegar a plenitud y resolver los problemas que se tienen en todas las regiones del país. No solamente la región norte puede tener inversión, ni la región sur. La región centro es la más poblada del país, donde están las centralidades económicas más importantes, donde las corrientes migratorias son permanentes y, por supuesto, donde la inversión y la atención de los 3 órdenes de gobierno, empezando por el federal, deben concurrir necesariamente con los estados y los municipios para resolver correctamente esto. Yo le quiero pedir, secretario, que estas reuniones que el día de hoy se hacen con motivo de la evaluación y la glosa del informe de gobierno sean más allá de una obligación, que sean necesariamente la posibilidad. Diputado, ¿podemos concluir, por favor? Concluyo. Que sea más allá de una obligación, que sea la voluntad política, como usted lo manifiesta, para poder construir escenarios importantes que le den mejores oportunidades de desarrollo a todas y a todos los mexicanos de todo el territorio. Muchas gracias. Gracias, diputado Cárdenas Monroy. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Buregar Martínez del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Con su venia, presidenta. Me sorprende la poca rigurosidad de la comparecencia. Ni una sola gráfica, tabla, referencia bibliográfica. Está usted, señor arquitecto, ante el Poder Legislativo en una comparecencia, no en un mitin de su partido. Así que seriedad y profesionalismo, por favor. Hay pantallas para proyectar los datos que nos presumen y que tenemos que creer sin una sola evidencia. En México hay 14 millones de familias que no tienen los recursos para comprar o construir una vivienda. La falta de vivienda se refleja también en las condiciones precarias en las que muchas familias mexicanas viven. Y la respuesta de SEDATU fueron el Programa Nacional de Vivienda y el Programa de Mejoramiento Urbano. A pesar del lanzamiento con bombo y platillo, la evidente disminución del ritmo de construcción es preocupante. El Programa Nacional de Vivienda de 2019-2024 tenía como objetivo reducir el rezago habitacional en 2.2 millones para 2024. Pero en el mejor de los casos, si lograr ese objetivo, todavía quedaría un rezago de 7.2 millones. Los resultados son insuficientes. El programa de mejoramiento urbano tampoco ha dado los resultados que se esperaba, porque no se puede dar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra si previamente no se posee esa tierra. Y el presupuesto para regularizar los asentamientos urbanos de 2023 es de 78 millones de pesos, mientras en el ProBase se han invertido 1.335 millones de pesos.
Dicen que el amor se ve realmente en el presupuesto y aquí no se ve amor ni se ven ganas de realmente resolver el rezago en cuanto a vivienda social. Lamentablemente para las familias mexicanas el rezago en materia de vivienda durante este gobierno, de seguir así, no tendrá solución. Desde que inició su gobierno, López Obrador eliminó el subsidio para viviendas de interés social. Ya no hay casas asequibles, solamente hay casas por arriba de $1 millón para la clase media. Y con la inflación que estamos padeciendo, la peor desde hace 20 años, pues las viviendas están totalmente inaccesibles para los más pobres. Una vez más, el discurso de primero los pobres es un discurso vacío. Según el Registro Único de Vivienda, en los primeros 3 años de López Obrador, estos son datos de ustedes mismos del gobierno federal, fueron construidas en promedio 113,123 viviendas menos en comparación con el mismo lapso de gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto. Los números son claros y la realidad es evidente. Mientras millones de personas en México no les alcanza para adquirir una vivienda, pues vemos los despilfarros de las viviendas, de las casas grises en Estados Unidos del hijo del presidente. Esa pareciera que es la verdadera política de vivienda de este gobierno. Por todo lo antes expuesto, concluyo y pregunto, ¿a qué rubro o ramo del PEF se destinó el dinero que antes de la llegada de la 4T se utilizaba para pagar los subsidios destinados al pago de enganches de las casas de interés social? 2, ¿nos puede informar y explicar ampliamente las acciones concretas que realizará la Secretaría a su cargo en lo que resta de la presente administración para mitigar significativamente el rezago de vivienda en México? Y 3, ¿qué acciones tomará usted como responsable de la política de vivienda en México para incentivar a las inmobiliarias a construir nuevamente viviendas de interés social? Y todas estas preguntas también se las hago llegar por escrito al arquitecto y a la SEDATU. Muy buenos días. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Carolina Burregar Martínez. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer Falcón para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputados, diputadas. Bueno, rápido, de forma muy breve, al diputado Gustavo Cárdenas, que estaba en Zoom, comentar que los montos de inversión por parte, digamos, del ramo 15 en coordinación con otras instancias como el Infonavit, Foviste, pues siguen siendo bastante importantes en la zona centro del país. Por dar un dato, por ejemplo, el Infonavit ha entregado más de 200,000 créditos en el estado de Nuevo León. En Aguascalientes estamos hablando de 34,000 créditos con un monto de inversión de 11,000 millones de pesos. En Durango, 40,000 créditos con un monto de inversión de 9,000 millones de pesos. En Guanajuato, 87,000 créditos con un monto de inversión de 26,000 millones de pesos. O sea, siguen estando las inversiones, se sigue apoyando las diferentes regiones del país. En relación a los comentarios de la compañera Carolina Martínez, bueno, la invitaría a que hiciera algunos recorridos al norte del país, ahí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, para que viera el efecto de una política neoliberal donde se centraba pues en la producción masiva de vivienda, y que de hecho uno de sus comentarios fue, bueno, ustedes han hecho menos vivienda, pero si hacer vivienda es abandonarla, pues no queremos hacer vivienda para que se abandone, ¿no? Fueron 650,000 viviendas abandonadas en los sexenios pasados. ¿Por qué? Porque se dedicaban a producir vivienda, porque era el negocio. Era ahí donde estaba la chuleta, donde producir viviendas a 3, 4 horas de los centros de trabajo. Probablemente usted no tiene que hacer 4 horas de su casa acá, pero muchas familias sí. Y por eso es que tenemos ese problema a nivel nacional. También comentar que debido a ello, y un poco de